La luz es uno de los aspectos más importantes en una fotografía. No olvidemos que la palabra fotografía significa escribir con luz. Podemos tener una fotografía con un tema muy interesante, bien enfocada y bien encuadrada, pero si la luz no es la correcta, es decir, tiene muy poca luz o en su defecto tiene mucha luz, la fotografía perderá su valor. Por tanto, debemos ser capaces de controlar la luz de nuestra fotografía, lo que se conoce como la exposición. Todas las cámaras de fotos, reflex y bridge, disponen de una herramienta para medir la exposición, el fotómetro o exposímetro. La encontraremos en la pantalla de nuestra cámara como una línea que va normalmente desde -2 hasta +2, pasando por el 0. También veremos el exposímetro mirando a través del visor de nuestra cámara, de la misma forma, una línea que va desde -2 hasta +2. Para activar el exposímetro debemos apretar hasta la mitad el disparador de nuestra cámara. Haciendo esto veremos cómo aparece una pequeña muesca o indicación debajo de alguno de los números de nuestro exposímetro. Por ejemplo, en este caso, debajo del -2. Lo mismo ocurrirá si apretamos el disparador mirando a través de nuestro visor. Veremos el exposímetro con la marca, en este caso se encuentra debajo del 0. ¿Y qué significan estos números? Bien, pues si al apretar el disparador el exposímetro nos marca un número negativo, es decir, cualquier número entre -2 y 0, quiere decir que nuestra fotografía tiene poca luz. Si tomamos una foto cuando el exposímetro está marcando un número negativo, obtendremos un resultado como este, es decir, una foto con poca luz, o como se conoce normalmente, subexpuesta. Por el contrario, si el exposímetro nos marca un número positivo, es decir, cualquier número entre 0 y +2, quiere decir que si hacemos una foto nos va a quedar con mucha luz. Aquí tenemos un ejemplo de una foto con mucha luz, o como se conoce normalmente, sobreexpuesta. ¿Y qué pasa si nuestro exposímetro nos marca justo en el 0? Bueno, pues eso quiere decir que nuestra foto tendrá la luz perfecta, estará bien expuesta. Aquí tenéis la foto de ejemplo correctamente expuesta, es decir, tomada cuando el exposímetro marcaba la posición central, el número 0. Aquí tenemos el exposímetro del visor indicando que la toma quedará subexpuesta, sobreexpuesta y con la exposición correcta, en el 0. Bien, ¿y cómo hacemos para ajustar nuestro exposímetro? Bueno, pues nos vamos a olvidar de una vez por todas del modo automático y vamos a poner el modo M, el modo manual. Si recordáis del capítulo anterior, eran 3 los parámetros que hacían modificar la luz que entraba en nuestra cámara: la velocidad de obturación, la apertura de diafragma, o lo que es lo mismo el número F, y la sensibilidad ISO. Estos 3 parámetros se pueden colocar en cada una de las 3 esquinas de un triángulo, formando lo que se conoce como triángulo de la exposición. Con el modo manual podremos controlar a nuestro antojo estos 3 parámetros y así establecer la exposición correcta. Vamos a ver en detalle cómo afectan estos parámetros a la hora de dejar entrar luz en la cámara y permitir una buena exposición de nuestra fotografía. Empezaremos con la velocidad de obturación. Si seleccionamos una velocidad de 1/200avo de segundo, veremos cómo entra muy poca luz en la fotografía, ya que el obturador está muy poco tiempo abierto. Vamos a verlo. ¿Veis? Ha estado muy poco tiempo abierto. Ahora vamos a compararlo con 1/20avo de segundo. ¿A qué ha estado más tiempo abierto que antes? Este tiempo de más que ha estado abierto ha permitido que entrara más luz en la fotografía con 1/20avo que con 1/200avo. Ahora vamos a poner un tiempo de 2 segundos. Con esto habrá entrado muchísima más luz que con las otras 2 velocidades. A modo de repaso, si vemos todas las velocidades de nuestra cámara, tenemos velocidades de un 5000avo, un 2000avo, que son velocidades muy rápidas, es decir, entraría muy poca luz en nuestra cámara, y velocidades muy lentas, es decir, de varios segundos, que son velocidades en las que entraría mucha más luz en nuestra cámara. Según vayamos pasando de velocidades rápidas a velocidades lentas, iremos teniendo más luz en nuestra fotografía y al revés, si vamos pasando de velocidades lentas a velocidades rápidas, iremos teniendo cada vez menos luz en nuestra fotografía. Vamos a ver ahora cómo afecta la apertura de diafragma o número F a la hora de tomar nuestra fotografía y a la exposición. El diafragma es una especie de compuerta que tienen todos nuestros objetivos.
Cuando el número f es alto, esta compuerta se cierra y se queda muy pequeña, dejando pasar muy poca luz. Cuando el número f es bajo, esta compuerta prácticamente no se cierra, dejando entrar mucha luz. Vamos a ir viendo varios ejemplos de número f. En este caso, para un f5,6 la apertura sería esta. Para un f9 sería un poco más pequeño. Si pasamos a f13 sería aún más pequeño. Y finalmente, si nos vamos a f22, es lo más pequeño que puede ser. Sería la mínima apertura de nuestro objetivo. Como es obvio, cuanto más cerrado está el diafragma, menos luz entra en nuestra fotografía, y cuanto más abierto está el diafragma, más luz entra. Tenemos que tener en cuenta que a mayor número f, menor luz, y a menor número f, mayor luz. Ya hemos visto cómo afectan a nuestra exposición la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. La sensibilidad ISO no la explicaremos, ya que se trata de una mera amplificación digital que realiza el sensor de nuestra cámara. A mayor número ISO, mayor amplificación y por lo tanto mayor luz. Una vez visto todo esto, vamos a ver varios ejemplos de cómo ajustar nuestro exposímetro. Por ejemplo, en este caso, al medir el exposímetro nos indica -1, es decir, que la toma quedaría subexpuesta. Bien, tenemos que conseguir entonces que nuestro exposímetro llegue al 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a ajustar la velocidad, es decir, vamos a poner una velocidad más lenta, como por ejemplo un 125avo, de forma que entre más luz en nuestra cámara. Volvemos a pulsar el disparador a la mitad y vemos como el exposímetro nos marca 0. Perfecto. Vamos otra vez con el mismo ejemplo. Volvemos a tener las mismas medidas, un 200avo y f3,5. Nos sigue marcando otra vez -1, pero esta vez en vez de ajustarlo por velocidad, vamos a ajustarlo por apertura. Tenemos que darle más luz a nuestra foto, por lo tanto seleccionaremos un número f más bajo, es decir, mayor apertura de diafragma, para conseguir que entre más luz. Perfecto, ya lo tenemos. Hemos pasado de f3,5 a f2,8 y le hemos dado más luz a nuestra foto. Vamos ahora con unos casos en los que el exposímetro nos marca +1, es decir, que la foto quedaría sobreexpuesta. Vamos a ajustarlo por velocidad. Tenemos que seleccionar una velocidad más rápida para que entre menos luz, por ejemplo un 100avo, o un 125avo para que quede perfecto en el 0. Si partimos del mismo caso de antes con un 60avo y f3,5, nos vuelve a dar +1, evidentemente. Ahora lo vamos a ajustar por apertura de diafragma. Pues nada, subimos el número f, es decir, cerramos el diafragma hasta conseguir que el exposímetro nos quede en el 0, que lo conseguimos con f5,0. Por último, vamos a ver un caso de ajuste por ISO. El exposímetro nos marca -2, tenemos ISO 100, seleccionamos ISO 400 y ya hemos conseguido llevar el exposímetro al 0, ya que al subir el ISO aumentamos la amplificación del sensor. Da igual cómo ajustemos la exposición, actuando mediante la velocidad de obturación, el diafragma o el ISO. El resultado en cuanto a la luz será el mismo. Los distintos efectos que se producen en las fotos al actuar sobre estos parámetros los veremos en los siguientes capítulos.